El cuerpo de Jesús, el velo del santuario, el Verbo encarnado, pero el Verbo es el Santísimo. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el templo? Era prefiguración del Nuevo Testamento. Todo lo antiguo es prefiguración de lo nuevo. El santuario prefigura a Jesús, el Cristo. Vamos a averiguarlo, vamos a leer la epístola a los Hebreos. Continuamos leyendo. Hemos estado leyendo la epístola a los Hebreos, habíamos llegado al capítulo 8, una epístola llena de teología, de cristología, trabaja mucho sobre los roles de la divinidad. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué nos dice el capítulo 9 y a medida que leemos vamos analizando. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. En el tabernáculo y en el templo estaba la parte de adelante, que era el santo, y la parte de detrás del velo, el santo, el santísimo, ¿no es cierto? Entonces teníamos delante el candelabro, la menorá, el pan de la presencia, y este candelabro de la menorá, de los 7 brazos, hemos visto en el Apocalipsis que representa a las iglesias, las 7 iglesias cristianas, todas las iglesias cristianas. Ya estaba prefigurado en el templo, en el santuario, estaba el candelabro. El pan de la presencia también prefigura de Cristo. El pan sin levadura, el pan que había salido de Egipto y Dios había dicho que ese pan no tenía que tener levadura, no debía arrastrar la masa madre con la cual se hacía el pan antes. Y entonces ese pan es un pan nuevo sin lo anterior, que prefigura el cristianismo. Vemos nuevamente en el desierto el maná, el pan bajado del cielo. Otra vez prefigura de Cristo. Y en la última cena vemos a Jesús partiendo el pan y ofreciendo el vino. Otra vez el pan que ya venía prefigurado del Pesaj continúa en el maná, el pan de la presencia, y al final el pan en la última cena, lo que llamamos Eucaristía. No, pero la Eucaristía es un invento romano. En realidad Eucaristía simplemente es la palabra que usa Jesús en el Nuevo Testamento, Eucaristas, que significa acción de gracias a Dios. La bendición es Eulogin y la acción de gracias a Dios es Eucaristas. Y luego la iglesia primitiva fue usando la palabra hostia para el pancito porque hostia significa víctima, la víctima al sacrificio. Así que simplemente por eso, pero vemos todo el recorrido del pan. Seguimos, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda que acompañaba al pueblo hebreo en el desierto, donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamado Santo de los Santos, o el Santísimo, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Vemos que en el Santo Santo, en el Santísimo, tenemos el arca de la alianza, donde se guardaba todo lo que prefigura a Cristo, ¿no? La palabra de Dios, la vara de Aarón y el pan bajado del cielo.
El arca de la alianza, lo vemos en el Apocalipsis, es la mujer que da luz al, al varón que va a regir con cetro de hierro. Dice, bueno, ese es Jesús y el arca es María, obviamente, ¿no es cierto? No, pero María no es el arca de la alianza. Bueno, sí, el Apocalipsis lo dice. María es el arca de la alianza, prefigura a María. Así está mejor, ¿no? El arca de la alianza era prefigura de María, porque dentro de María estaría Jesús, Dios. Por eso es madre de Dios. No, pero María no dio a luz a Dios. Dios ya existía de antes, por supuesto. Por supuesto. Dios existe de antes. El Verbo existe desde siempre, pero encarna terrenalmente a través de una mujer humana, María. Entonces María lleva en su vientre durante 9 meses, llevó a Dios. Por eso el arca de la alianza es una figura de María, ¿no? Los hebreos tenían el arca de la alianza y no sabían bien de qué se trataba. Bueno, había que ordenar las cosas a Dios, Dios nos dijo pónganla en esta caja, ya está. Pero había algo más ahí, ¿no? Eso era figura de María, que sería el arca de la alianza definitiva y última alianza, ¿no? La alianza definitiva. Entonces, dentro de esa arca estaría Jesús, que es Dios. La palabra de Dios, el maná, la vara de Aarón. Entonces, seguimos. Tenemos en el Santísimo tenemos el arca de la alianza, encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, mas no es este el momento, dice el autor de la epístola, que puede ser Pablo, momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. La primera parte de la tienda, donde está el pan de la presencia. Pero en la segunda parte entran una vez al año y solo el sumo sacerdote. Y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. O sea, entra con sangre de los sacrificios para ofrecer por sí mismo el sacerdote y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda, una tienda precaria, una tienda que es figura de Cristo, ¿no? Cristo es Dios que puso su tienda entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Puso su tienda entre nosotros y ese es la tienda del Verbo, es el cuerpo de Cristo. En la epístola le va a llamar el velo, lo que cubre a aquello que no vemos, que es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Está velada por el cuerpo terrenal y humano de Cristo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Toda esa tienda, el tabernáculo, el templo hebreo, no terminaba de perfeccionar en su conciencia al adorador, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Está diciendo que todos esos rituales, todos esos sacrificios, la ley misma es figura de lo que viene con Cristo, que es la perfección, ¿no es cierto? Entonces dice, son prescripciones carnales, terrenales, que versan sobre comidas, bebidas, abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la Reforma. El autor de la epístola, posiblemente el apóstol Pablo, llama reforma a la llegada de Cristo y a esta nueva perfección del judaísmo en el cristianismo.
pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. La tienda de Cristo, su cuerpo encarnado, no es mano de hombre, no es por mano de hombre, sino por obra del Espíritu Santo, quien permite que María pueda quedar embarazada y tener un niño sin intervención humana. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Vemos que el sacerdote hebreo entraba con la sangre del sacrificio. Jesús no sacrifica ningún animal. ¿Por qué no sacrifica Jesús ningún animal? Él podría haber sacrificado el animal más perfecto encontrado, porque él tenía esa capacidad de hacer lo que quisiera. Pero como es Dios, Jesús es Dios, y Dios nunca quiso sacrificios, nunca quiso que nadie matara nada. No, me van a decir, ¿cómo que no? Si está en la ley que había que sacrificar y cómo matar. Una cosa es que Dios tolerara los sacrificios y otra que lo quisiera o le gustara. Son dos cosas completamente distintas. Toleró los sacrificios por una cuestión del corazón duro de la humanidad, que querían hacer sacrificios y derramar sangre. Entonces lo toleró hasta que llegara el momento para el Mesías y con ello terminar. Pero entre tolerar y querer hay un mundo de distancia. En los 10 mandamientos dice no matarás, punto, ¿no? Es más, dice no asesinarás, se terminó. O sea, toda muerte para Dios es un asesinato. Aunque sea un sacrificio para perdón de los pecados, un animal sacrificado es un asesinato. Dios nunca quiso ninguna muerte. Por eso dice, no matarás. Seguimos. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿qué es esto de la ceniza de vaca? Bueno, se quemaba completamente el sacrificio, se mezclaba con agua y eso era el agua lustral que da origen a lo que hoy es el agua bendita. El agua bendecida que usábamos para bendecir nosotros también, porque podemos bendecir con el agua bendita, proviene del agua lustral de esta que está mencionando aquí la epístola a los Hebreos. Entonces dice, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. Purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Entonces, si aquella sangre derramada de los sacrificios podía paliar un poco los pecados de aquellas personas y del propio sacerdote que hacía el sacrificio, muchísimo más y definitivamente la sangre de Cristo, del Dios encarnado, absoluto, sacrificio último y definitivo. Pero, como decíamos antes, Dios nunca quiso matar nada, no iba a hacer un sacrificio él, así que se da él mismo en sacrificio, para no matar a nadie, ni a nada. Perfecto ejemplo y modelo. No mato a nadie, me doy a mí mismo en sacrificio. Doy mi vida por la humanidad, por la creación, por mis amigos, había dicho, ¿no? Entonces dice, por eso es mediador de una nueva alianza. ¿Para qué? Interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Jesús, mediador de una nueva alianza, mediador. Jesús no intercede, media. Son dos cosas distintas. Una cosa es la mediación y otra cosa es la intercesión.
todos somos intercesores. Yo intercedo por mi familia ante Dios y intercedo por mis amigos ante Dios y por todos ante Dios. Solo Jesús es mediador entre la humanidad y Dios. Dos cosas distintas. Cualquiera es mi intercesor, solo Jesús mediador. Entonces, por eso dice, por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida, ¿no? La promesa eterna de la vida eterna, del reino de los cielos, la tierra prometida. No, pero la tierra prometida es una parcelita en el Estado de Israel y yo quiero mi escritura. No, la tierra prometida es el reino de los cielos y la vida eterna, en figura de la tierra prometida del Estado de Israel. Pero prefigura. Si te quedas con la tierrita en el Estado de Israel, te perdés la del reino de los cielos. Esta dura un rato y la otra es para siempre. Entonces, pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador. Aquí nos está hablando de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, del que deja el testamento, ya que el testamento es válido en caso de defunción. Un testamento solo vale cuando el que deja el testamento muere, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. La primera alianza no se inauguró sin sangre, o sea, se inauguró con sangre. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. ¿Por qué hace esto Moisés? ¿Por qué salpica todo con sangre? ¿Por qué la sangre del sacrificio va a caer sobre las cosas de Dios? Sobre el pueblo, se entiende, está bien, porque la sangre clama desde el suelo las barbaridades hechas. Entonces, obviamente que la sangre derramada por la humanidad clama desde el suelo a Dios pidiendo justicia. Todos los animales, todas las personas sacrificadas, toda la muerte de violencia clama a Dios pidiendo justicia. Pero ¿por qué la sangre cae sobre el altar, sobre las cosas santas? ¿Por qué? Porque Dios se hace cargo de una parte de esa culpa. Un poco es de ustedes que han hecho todo mal y un poco yo por tolerarles los sacrificios, las muertes, la violencia. Mientras espero que ustedes entiendan, tolero una parte de esa violencia. Un poco se hacen cargo ustedes. Otra parte me hago cargo yo, dice Dios. O sea, yo, la verdad, tolero esto, porque si no, tendría que pararlos de un saque y se terminó. Tolero los sacrificios, las muertes de los animales, las muertes humanas, hasta esperar que ustedes recapaciten. Mientras tanto, un poco de esa sangre cae sobre los santos, sobre Dios. Y el resto cae sobre la gente, ¿no? Porque tienen que hacerse responsable de las consecuencias, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente, roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Esto que les digo. Pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay remisión. No hay remisión sin la sangre, ¿no? Esto que dice aquí. Sin efusión de sangre no hay remisión. Pero sin haber cometido asesinatos y crímenes cruentos no había sangre vertida y no había necesidad de remisión. La remisión viene por el vertido de la sangre. Si no se vierte sangre, no hay necesidad de remisión. La remisión viene por la sangre vertida. Ven que hay un ida y vuelta en este asunto. Muchas veces, no, pero no se pueden perdonar los pecados
Si no matamos a algo o a alguien, eso no. Jesús perdonaba los pecados. ¿Cuándo sacrificó a alguien? No sacrificó ni nada ni nadie. Simplemente perdonó los pecados. Levántate tu camilla y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿Tuvo que matar a alguien ahí? No. Te perdono, tus pecados te están perdonados, le dijo al hombre de la camilla. Agarra tu camilla y andate a avisarle en el templo que ya estás bien. Entonces vemos que no es imprescindible. Tiene que ver con si derramamos sangre, tenemos que hacer algo para remisión, si no, no es necesario. Dice, en consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Ven que hay realidades terrenales y realidades trascendentales, que aquí llama celestiales. Hay realidades trascendentales, celestiales y realidades terrenales. Obviamente que las realidades trascendentales requieren otro tipo de trabajo ritual, hechos. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Bueno, acá volvemos a la necesidad de comprender los roles de la divinidad. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre. Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Mesías, el ungido. No es Dios, porque fíjate que tiene que presentarse a Dios. No, Cristo es un rol de Dios, un rol del Verbo. El Verbo adquiere un rol en la historia de la salvación. ¿Cuál? Mesías, Cristo, ungido. Entonces, cuando hablamos de que no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, estamos hablando del rol que adquiere el Verbo en la encarnación terrenal. En una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, en el espacio trascendental, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Pero Él es Dios. Sí, está representando un rol de ungido, de Mesías. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. No es la sangre de él, es la sangre de otros, pobres animales. No para ofrecerse a sí mismo todo el tiempo, una y otra vez, repetidas veces al modo como el sumo sacerdote hebreo entra cada año en el santuario con sangre que no es de él, ajena. Jesús no. Jesús una sola vez, su propia sangre y para siempre. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio, su propio sacrificio. Si no hubiera tenido que estar muriendo todos los días, no. Él dejó esto, ¿no? Dios toleró los sacrificios mientras hacía toda una enseñanza del pueblo hebreo, a través del pueblo hebreo, de las culturas de los alrededores, a través de la cultura de la humanidad. Entonces, una herramienta de Dios es el pueblo hebreo para llevar un mensaje, una forma, una idea, la ley, el amor al prójimo a toda la humanidad. Una herramienta, como quien usó martillo, Dios usó el pueblo hebreo. Y ahí llega en determinado momento la culmine de esta herramienta, que es el Mesías. Y cierra todo perfectamente, en la perfección. El Mesías paga el rescate con su propia sangre, rescata a la humanidad y lleva a nuestra humanidad con él al espacio trascendental, lo que llamamos el cielo. Entonces, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una vez y luego al juicio. Fíjense que dice, mueran una vez y luego al juicio. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Morimos y dormimos? No hay nada. Duermo
hasta que suenen las trompetas y me voy al cielo. No. Se muere el cuerpo, el alma va con Dios inmediatamente, juicio inmediato a Dios, y allí se ve si ya entrarás al reino del cielo, la vida eterna, o tenés que purgar un poco de lo que te faltó purgar en el momento, para el momento en que moriste. Pudiste haber muerto súper santo, un tipo que caminaba a 1 metro del piso con alitas, o pudiste morir normal, como todo el mundo, un poquito pecador. Bueno, ¿qué hacemos? Al infierno. No pudiste llegar santo a la muerte. No, purgás lo que te falta y entras al reino de los cielos. De ahí viene lo del purgatorio, que es un tema hebreo. Luego, tomado, obviamente, como todo lo hebreo, por el cristianismo y continúa, porque la idea es la misma, las almas son la misma, Dios es el mismo, y lo que Dios le dice a los judíos antes es lo mismo que para transmitir después al pueblo cristiano, pero de manera perfecta. Entonces, se muere una vez, juicio inmediato, se va al cielo, se purga y se entra a la vida eterna, reino de los cielos, y bueno, después vendrá la resurrección final, vida nueva, tierra nueva, y lo demás que ya sabemos por haber leído el Apocalipsis. Hay que leer el Apocalipsis. Entonces, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, toda la humanidad, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, ya no viene por una cuestión de salvar a la humanidad, eso ya fue hecho en la cruz. Ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Fíjense, vamos a leerlo de vuelta. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Entonces, ya la segunda venida no tiene que ver con la salvación. Eso ya lo resolvió. Viene a rescatar ya esas últimas personas que quedan dando vuelta en la tierra para que no sufran los últimos momentos del planeta que ya se termina. Entonces, en su misericordia viene a llevarse a los últimos y se terminó. Cierra el parque de diversiones, apaga la luz y nos da uno nuevo, ¿no? Mundo nuevo, tierra nueva, Nueva Jerusalén, todo a estrenar, llave en mano. Un mundo nuevo, cuerpos nuevos, vida nueva, pacífico, porque el engañador, el padre de la mentira, el acusador de nuestros hermanos, no está más. Hay que leer el Apocalipsis. Les dejo, busquen mi video sobre el Apocalipsis, son unos cuantos, porque el Apocalipsis es largo, pero bueno, está bueno el Apocalipsis, hay que leer. Vamos entonces al capítulo siguiente. Hebreos 10. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. Vemos que la ley es sombra de los bienes futuros, prefigura de lo futuro, ¿no? Un dibujo hecho con crayón de una pintura, una foto, una selfie perfecta. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. La ley no es la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, día tras día, dar la perfección a los que se acercan. O sea, la gente no logra la perfección, no logra la purificación absoluta y perfecta para siempre por medio de la ley o los sacrificios diarios de asesinato de esos pobres animales. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados? Pregunta, ¿no? De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados? ¿No? ¿Por qué siguen ofreciendo? Pues siguen pecando y siguen teniendo conciencia de pecado y no hay forma. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. ¿De qué pecado se está hablando? Porque acá hay un tema crucial. ¿De qué pecado se está hablando? Si todos pecamos, poquito, más, menos, ¿no? Un poquito, mucho, volvemos a pecar.
Nos bautizaron, nos limpiaron de todos los pecados ancestrales, pero otra vez metimos la pata. Lo mismo le pasaba a los judíos, a los hebreos. ¿Qué pecados son los pagados por Jesús? Los pecados ancestrales que nadie puede pagar por sí mismo. Yo no puedo pagar los pecados de mi club humano, de mi humanidad ancestral. Aquellos que vivían en época del Edén, antes del Edén, durante el Edén, después del Edén, que mataban animales, hacían sacrificios humanos y hacían todo tipo de macanas. Yo no puedo pagar por esos pecados. Entonces Jesús pagó por esos pecados. Liquidó todo lo que veníamos arrastrando simplemente por formar parte del club humano. Me van a decir, no, pero afuera del Edén no había nadie. Sí, sí había, mucha gente. Y antes del Edén también había mucha gente. No, pero eso no puede ser, la Biblia no dice eso. Sí, la Biblia dice eso, pero nadie lo lee, no nadie. Mucha gente no lo lee porque lo leen con prejuicio. Afuera del Edén estaban los que vivían en Asur, en Cus, en Javilá, en Nod, la mujer de Caín es de ese lugar. La arqueología nos muestra todas esas localidades que estaban afuera del Edén cuando Dios creaba a Adán y Eva. Busquen mi video sobre quién vivía fuera del Edén cuando Dios creaba a Adán y Eva. Bueno, por eso Dios interviene en la historia humana con el Edén, porque los de afuera estaban haciendo un lío tremendo. Sacrificios humanos, sacrificios de animales, idolatría, politeísmo y todo tipo de cosas. Hay un montón de cultura fuera del Edén de la época del Paleolítico. El Edén es del Neolítico, edad de bronce más o menos. Afuera había mucha gente, en todos lados. América, India, China, África, Mongolia. Había mucha gente. Muy bien, entonces, continuamos. Dice, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangres de toros y machos cabríos borre pecados. Es imposible directamente que eso alcance para borrar los pecados ancestrales. Por eso, al entrar en este mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Fíjense esto que les decía antes, Dios nunca quiso sacrificio u oblación. Nunca lo quiso. Lo toleró. Son dos cosas distintas. Pero me has formado un cuerpo, dice. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. A Dios nunca le gustó. Nunca lo quiso. Entonces dice, dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Ven que Dios nunca quiso ni sacrificios, ni oblaciones, nada de eso. Pero estaba en la ley, justamente porque Dios lo toleró. Y por eso parte de la sangre del sacrificio caía sobre los santos, sobre el altar, sobre las cosas santas. Pues Dios dice, la verdad, me hago cargo de la mitad de la culpa. La otra mitad es culpa de ustedes, que no entienden que no es necesario. ¿No? Tremendo. Dice primero, sacrificio, oblación, holocausto y sacrificio por el pecado, no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Ahora veamos que en esta misma palabra, en esta misma oración, se encuentra algo que no le gustó y algo que es consecuencia para resolver. Vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? No matar más a nadie, no matar más nada, no hacer más sacrificios humanos, no hacer más sacrificios de animales. No matarás. Se terminó.
basta de hacer ese tipo de pavadas, vengo a hacer tu voluntad, porque nunca quisiste los sacrificios y oblaciones que estaban en la ley mosaica. Se dan cuenta cómo una cosa está unida a la otra, ¿cierto? Entonces, y en virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, el rol de la divinidad. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Acá otra vez tenemos que entender el rol de la divinidad del Verbo que vuelve a Dios como el Mesías, el Cristo, Jesús el Cristo, sentado a la diestra del Padre, la razón, y el Verbo, ¿no? Sentado a la diestra con su rol de Jesucristo, a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos que deben estar por escabel de los pies de Jesucristo? ¿La humanidad? No. El Satán y sus legiones, los acusadores de nuestros hermanos, por escabel de sus pies, sus enemigos, el enemigo de Dios, el Satán y sus legiones. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. En sus corazones y en su mente los grabaré. Y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Bueno, ahí tenemos el número escrito en la mano y el número escrito en la frente. ¿Qué número? El de Dios. ¿Va a escribir con un crayón o un código de barras? Lo escribe en el corazón y en la mente y en las obras. La ley de Dios. Esos son la marca en la mano, la marca en la frente, la marca en el corazón. Son la ley de Dios en el pensamiento, en las obras, en el pensamiento profundo del alma, el corazón. Y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. De todos esos pecados ancestrales tremendos, de muertes, de sacrificios humanos, de sacrificios de niños, no, cosas terribles. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Basta el sacrificio. Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne. Fíjense qué linda imagen. Pasamos al Santísimo a través de el velo de Jesús, su propia encarnación humana. Por eso cuando Él muere se rasga el velo del templo. Atravesamos el velo para ver las realidades trascendentales de el Verbo a través del velo de su encarnación terrenal de Cristo y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura del bautismo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras y las buenas acciones de amor al prójimo. Fíjense, se está hablando de las buenas obras. En Apocalipsis, ¿qué dice? Y las obras, sus obras los acompañan. ¿Eso le alcanza? No. ¿Qué dice el Apocalipsis? Sus obras los acompañan. ¿Qué dice la carta a los Hebreos?
Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándoos tanto más cuanto más que veis que se acerca ya el día, el tiempo, el momento. No porque faltará poquito tiempo, sino porque en algún momento va a venir allá, el final de los tiempos. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Está diciendo Ojímetro, guarda, que ya no podés hacer los desastres que hacías antes porque no va a venir de vuelta Jesús a purificarte. No más sacrificios humanos, no más sacrificios animales. Mirá que no hay segunda oportunidad en este tema. Pequeñas tonterías, sí, no hay problema, ¿no? Cualquier cosa puede ser perdonada, dijo Jesús, menos contra el Espíritu Santo, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no se perdona ni acá ni allá, ni en este tiempo ni en el siglo venidero. Sino dice, la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Basta de sacrificio. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuanto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia, les está preguntando a los judíos que fueron los que mataron a Cristo, a los saduceos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos del Dios vivo, dice Pablo. Traed a la memoria los días pasados en que después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a ultraje y tribulaciones, otras haciendo solidarios de lo que así eran tratados. Pues compartiste los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. El justo vivirá por la fe, el justo, el que se porta bien, el que obra correctamente. Fíjense que las obras, las acciones están por delante de la fe. El justo vivirá por la fe. Y el injusto, no. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. Espectacular. Muy lindo. Hebreos, la epístola de los Hebreos tiene mucha teología, mucha cristología, Está muy buena para analizar, muy interesante. Vamos a seguir leyendo y siguiendo este análisis de la teología y de la cristología en base, muy lindo porque Antiguo y Nuevo Testamento absolutamente entrecruzado. Ideal, perfecto. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.